Jesús y la unción del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno observa detenidamente la vida y el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, especialmente descrita allí en los Evangelios, uno puede darse cuenta rápidamente que prácticamente Jesús no hacía nada sin la guianza y sin el poder del Espíritu Santo desde su humanidad. Amén. Recuerden que Jesús vino a la tierra manifestado en una unión hipostática, donde, aunque seguía siendo Dios, tomó forma de hombre, ¿cierto? Y en cuanto a su humanidad, para poder cumplir la misión que el Padre le había delegado, aprendió la obediencia, ¿sí? Una obediencia tan perfecta que lo llevó a no negarse, a ir a la cruz, a morir con muerte de cruz, sino que por el contrario se dispuso como ese cordero que va al matadero, que enmudeció, y que en esa plena obediencia, fortalecido por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, hizo posible nuestra redención. Amén. Entonces, cuando uno empieza a mirar la obra y la acción del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, eso nos lleva inmediatamente a pensar muy seriamente en cuánto nosotros necesitamos también depender del Espíritu Santo. A veces somos tan osados que pretendemos nosotros vivir un cristianismo sin la dependencia del Espíritu Santo, y por eso a veces nos golpeamos, nos descalabramos, porque pensamos que podemos hacer esto en nuestras fuerzas, y resulta que la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo fue que Jesucristo pudo vivir en su humanidad una vida victoriosa, una vida donde Él pudo anunciar las buenas nuevas, donde Él pudo también sanar a los enfermos, donde los milagros ocurrían alrededor de su presencia, y sobre todo donde el reino de Dios se manifestaba. Leemos, por ejemplo, allí en Lucas capítulo 4, usted puede seguir allí también las diferentes citas bíblicas que voy a estar entregando en esta oportunidad. Lucas capítulo 4, hay 3 versículos en este capítulo interesantes que nombran la acción del Espíritu Santo en Jesús. El primero es el versículo 1, Lucas 4:1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Ahora pasamos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ya había terminado el ayuno de 40 días y 40 noches, y ahora el Espíritu Santo lo lleva en su poder a Galilea, y dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y luego miramos entonces el versículo 18, donde el mismo Cristo está dando testimonio de que el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Entonces notamos en estos 3 versículos cómo Jesús se movía y hacía lo que hacía bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que garantizó el éxito en su humanidad. Mirando entonces específicamente el ejemplo de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo descendió de forma visible sobre la vida de Jesús. Vamos a mirar Lucas capítulo 3, versículo 22. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo
complacencia. Este es un versículo que toda la vida, los que estamos en el cristianismo lo hemos escuchado, pero poco lo hemos degustado, ¿sí? Es un versículo tan importante porque está hablando de un momento clave en la vida de Jesús como humano. Él va prácticamente a ejercer de manera pública su ministerio, ¿sí? Él va a ejercer públicamente su ministerio. Y lo primero que él va a hacer es cumplir con un elemento de justicia, que es ser bautizado. Ser bautizado. Y en ese momento del bautismo ocurre algo glorioso. Desciende el Espíritu Santo en forma corpórea sobre él. La pregunta aquí es, o sea, antes de ese evento, ¿Jesús no tenía el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué dice que descendió el Espíritu Santo sobre él? Sí, Señor. Ese es un versículo paralelo que ocurrió en Jesús, pero que también demostraría lo que iba a ocurrir en cada uno de nosotros. Especialmente, o inicialmente, se dio en Pentecostés. ¿Sí? Yo les he explicado a ustedes, mis hermanos, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo no en Pentecostés. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús, después de resucitado, se encontró con ellos y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Sí? En ese momento es donde los discípulos reciben al Espíritu Santo. Pero el mismo Señor les dice: no se vayan a ir de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Es decir, para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ya el Espíritu Santo está en ustedes. Ahora es necesario que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Exactamente, ¿sí? Ya estaba el sello ahí, porque Jesús estaba pronto ¿a qué? A irse. Y ahora el Espíritu Santo iba a continuar realizando la función que estaba cumpliendo Cristo con sus discípulos. Ahora, en este contexto en el que dice la palabra: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, es porque Jesús estaba ya prácticamente listo para ser enviado a cumplir con la misión pública que iba a desarrollar. Y entonces tenía que ser revestido de esa unción. El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿sí? Habla de un cubrimiento para una misión. En el Pentecostés era necesario que los discípulos recibiesen esa cobertura. ¿Para qué? Para poder ser testigos. Sin el Espíritu Santo sería imposible ser testigos. Porque lo que está prácticamente aquí diciendo el texto es que la tarea que Dios o que Jesucristo le iba a encomendar a sus discípulos era una tarea donde solamente podría ser hecha por el poder del Espíritu Santo. Si no, fracasaría. Y lo mismo, la misión que Jesucristo iba a realizar desde su humanidad, hay que entender eso, ¿sí? Desde su humanidad, solamente tendría éxito ¿a través de qué? Del poder del Espíritu Santo operando en él. ¿Entendido? Estamos hablando desde su humanidad. Entonces ahí comienza ya prácticamente lo que vemos, la unción del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Ahora, Jesús, lleno del Espíritu Santo, ya lo leímos, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado y nos damos cuenta que él entonces vence, Jesucristo vence primeramente al diablo en su propia vida para luego salir a servir en el poder del Espíritu Santo. Otra enseñanza fundamental para nosotros, porque cuántas veces nosotros hemos querido salir a hacer la obra de Dios, pero no hemos permitido que Dios haga su obra en nosotros, ¿sí?
Y a veces nos sentimos frustrados del por qué no somos exitosos, no somos eficaces en lo que Dios nos ha mandado a hacer, cuando no hemos permitido que esa obra que queremos ver realizada en otros, no sea realizado primeramente en nosotros. Y Cristo, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ejemplo, vive en primera instancia, tan pronto sale del bautismo, vive la experiencia de ser tentado por el diablo. Ahora, lo que no sabía el mismo diablo es que algo antecedió a su tentación a Cristo. Y es que el Padre allí no solamente colocó sobre él esa unción del Espíritu Santo, sino que también lo afirmó como su hijo, diciéndole: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y justamente sobre esa afirmación paternal celestial es que Satanás quiere ir a ¿qué? A hacer mella. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Quería precisamente atacar esa parte, pero bendito sea el Señor que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, enfrentó con éxito y con sabiduría celestial las tentaciones del diablo. En otras palabras, Jesucristo enfrentó al diablo con una hermenéutica sana, con el uso correcto de la palabra de Dios. Jesucristo le dijo al diablo en las 3 ocasiones: escrito está. Y entonces, ¿qué sucede cuando Jesús usa de manera correcta la palabra que había recibido de su Padre? Sale victorioso de esta prueba. Entonces aprendemos algo muy importante aquí, mis hermanos: lo valioso del empoderamiento del Espíritu de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es vital para nosotros cumplir con la misión que Él nos ha delegado. El Espíritu Santo de Dios también es fundamental para que nosotros podamos utilizar su palabra, la palabra de Dios, de manera correcta y la podamos aplicar de manera correcta. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Entonces vuelvo y pregunto: ¿es importante la unción del Espíritu Santo en nosotros? Claro que sí. Si lo fue importante para Jesucristo, ¿cuánto más para nosotros? Y entonces Jesucristo regresa lleno del poder del Espíritu Santo. Las pruebas a las que fue enfrentado allí, porque algo que es muy importante nosotros entender con respecto al tema de la tentación de Jesús, es que la tentación de Jesús no está relacionada con hacerlo pecar. Porque recuerden que Jesús, aunque es hombre, ¿es qué? Es Dios. Y Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando hablamos del concepto de la tentación de Jesús, no está relacionado con hacerlo pecar, hacerlo caer en el mal. La tentación tenía que ver con llevarlo a que él dejara de cumplir su misión, dejara de cumplir su propósito. ¿Sí? Y si usted mira, las 3 tentaciones apuntaron a lo mismo, ¿sí? A que él desistiera del llamado, de la misión, que soltara esa unción que había recibido para cumplir con esa tarea. Entonces nos damos cuenta que Satanás no tuvo éxito. Más bien, esas 3 tentaciones lo que hicieron fue fortalecerlo. Amén. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto fue después de la tentación. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aleluya, qué bendición. Entonces Jesús reconoce que el Espíritu Santo está sobre él. Y que el Espíritu de Dios está sobre él es precisamente para poder cumplir el propósito de servir.
Cuando Dios ha delegado una unción sobre cada uno de nosotros, esa unción es solo para eso, para poder servir. Hoy lamentablemente se habla de muchas clases de unción y se relaciona el término unción como si fuera algo de lo cual yo puedo echar mano para beneficiarme de algo, ¿sí? Y para usarlo para mi propio bien. Y hemos llegado al punto donde entonces malinterpretamos ciertos textos de la palabra y entonces, como nos sentimos ungidos, nos sentimos intocables. Nos sentimos intocables. Pero Jesucristo nos enseña que la unción del Espíritu Santo que reposó en Él era precisamente para poder ser eficaz en el servicio que había sido encomendado por el Padre. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? La unción del Espíritu Santo que ahora está en nosotros es para que nosotros podamos usarla para el servicio en el reino del Señor, para edificar, exhortar y consolar a los demás. Entonces, hermanos, la unción significa, por un lado, que Dios lo apartó para semejante ministerio, pero también nos dice que Dios lo empoderó para llevar a cabo el ministerio, pero a la manera de Dios. Si hay algo que a mí me reta de la manera como Jesús sirvió, es que nunca Él utilizó el ministerio desde su humanidad para su beneficio personal. Nunca. Ni siquiera cuando estuvo en la situación más compleja de su vida humana. Ni en Getsemaní, ni cuando estaba frente a Pilato. Él mismo hasta se lo trató de decir: ningún poder te es dado, ninguna autoridad te es dada si no viene de arriba. Mi reino no es de este mundo. Y ya con esas palabras empezó Pilato a sentirse un poco como inquieto. Si yo quisiera, pudiera pedir a mi Padre en este momento y Él envía unas 12 legiones. Con un solo ángel en el Antiguo Testamento mató 185,000 soldados. Ahora 12 legiones de ángeles. Una legión puede estar entre 3,000 a 6,000 soldados romanos. Multiplique 12 por 3 o 12 por 6. ¿Y usted puede imaginarse la corte celestial cómo estaba la expectativa? Viendo al Hijo de Dios cómo le estaban maltratando, ¿cómo se sentirían los ángeles? ¿En qué momento simplemente diga la palabra y allá llegamos? Pero mire lo glorioso de estar bajo una unción del Espíritu Santo, donde se entiende y se comprende que ese empoderamiento no es para hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Ni para hacerlo a mi manera, sino por el contrario, ese empoderamiento es para poder aprender a hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos, aprender a hacer la tarea de Dios, ejercitar el ministerio que Dios nos ha encomendado a la manera de Él, para que verdaderamente Dios sea glorificado? Jesucristo nos anima a pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo y nos dice que si lo pedimos Él con gusto nos lo va a dar. ¿Qué dice Lucas 11:13? Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es una muy buena noticia. ¿Será que sí le hemos pedido al Padre ese empoderamiento, ese revestimiento, con un verdadero deseo, con un verdadero anhelo de poder tener su unción para hacer la obra de Dios? Sabe que muchas veces nos acostumbramos a normalizar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ya eso se vuelve paisaje, ¿cierto? Sí, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Ay, sí, qué bonito. Pero es que no solamente estamos hablando de su presencia, estamos también hablando de su poder.
Eso es lo que no han entendido de pronto algunas personas que critican el mover pentecostal, una de las verdades poderosas que Dios restauró en los últimos tiempos en la iglesia. El mover pentecostal ha entendido que no es suficiente solo con tener al Espíritu Santo dentro. Es necesario que el Espíritu Santo se mueva con poder en nosotros y a través de nosotros. Cuando entendemos esa necesidad, entonces vamos a empezar a valorar muchísimo más la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a querer vivir la santidad de Dios en nosotros. Una de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que buscar como hijos de Dios es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Por qué es tan relevante la unción del Espíritu Santo en nosotros? Porque somos llamados a servir, pero para poder servir a Dios necesitamos que ese servicio esté cargado de santidad. Si nuestro servicio no tiene santidad, mis hermanos, es un anatema. Con los dones, con los talentos, con las habilidades que Dios me da, pero si no estoy haciendo o ejecutando eso desde la unción del Espíritu Santo, probablemente pueda estar hasta ofreciendo fuego extraño. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de santidad. He estado estudiando en estos últimos tiempos el tema de la santidad. Y es un tema, hermanos, que verdaderamente necesitamos volver a escarbar, a desempolvar. La santidad es fundamental. Y a mí me reta lo que dice la palabra. A pesar de que hoy casi no se le da valor a ese tema de la santidad, claramente la Biblia dice que la santidad es fundamental para nosotros conectarnos con Dios. Sin santidad nadie le verá. Y debemos buscar la santidad. Y dice, sed santos, es un imperativo. Sed santos porque yo soy santo. Nos llamamos cristianos y una de las principales características de nuestro Señor Jesucristo es que Él es santo. Y vivió en santidad. Y desarrolló su ministerio en plena santidad. Y consumó completamente la tarea que el Padre le delegó en santidad. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Entonces el servicio está muy relacionado con el tema de la santidad por causa de la unción del Espíritu Santo. Y es que nosotros sin el Espíritu Santo vamos a quedar completamente limitados. La iglesia sin el poder del Espíritu Santo prácticamente está, llamémoslo así, paralizada, cuadraplégica en su accionar, en su misión, en su tarea. El Espíritu Santo es realmente lo que nos da vida, nos da poder y nos permite sumergirnos en la tarea que hemos recibido de parte del Señor, la gran comisión, para poder también ser eficaces en ella. Y mis amados hermanos, Jesucristo después de su muerte, hablando precisamente de la unción del Espíritu Santo en Él, después de su muerte y su resurrección, Él le aseguró a los discípulos que iba a enviar al Espíritu Santo. Amén. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Quién iba a traer esa investidura? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y entonces en Hechos 1:8 se nos dice el cumplimiento de eso que Jesús les prometió. Allí aparece entonces el poder
prometido de parte de Cristo para los suyos, para sus discípulos. Gloria a Dios porque los discípulos obedecieron el mandamiento de Jesús y esperaron allí en el aposento alto, y el día que menos lo imaginaron, apareció un estruendo como un viento recio, y entonces vino la manifestación de ese poder desde lo alto, es decir, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra que el propósito de ese advenimiento del Espíritu Santo fue convertirlos en testigos. Ustedes miran la historia de cada uno de los 12 discípulos. Hay un libro, lo recomiendo, En busca de los 12 apóstoles. Ese es un libro muy interesante porque lo escribió un hombre que ha viajado muchísimas veces a las tierras bíblicas. Prácticamente toda su vida la dedicó a viajar a las tierras bíblicas, y cada viaje que hacía, lo hacía era para justamente investigar sobre la vida de los apóstoles. Y empezó a hacer un proceso de seguimiento muy minucioso, donde iba a cada uno de los lugares donde, según las tradiciones, tanto rabínicas como también cristianas, decían: por aquí hubo huellas de tal apóstol, en esta región estuvo fulano de tal. Y el libro es un tesoro porque está supremamente documentado de todos los viajes que él hizo y de las investigaciones que hizo. No es un libro que está basado solo en especulaciones, sino en investigaciones, y aún arqueológicas también. Y le sigue el rastro a cada uno de los 12 discípulos. Pero algo interesante de toda la investigación de ese libro es que coincide con lo que ya todos los cristianos sabemos. Y es que todos los discípulos, a excepción del apóstol Juan, murieron martirizados. Murieron como mártires. Es decir, murieron como testigos. Sin embargo, el gran apóstol Juan, según la tradición de la iglesia, antes de ser enviado a la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis, fue colocado en una caldera donde había aceite hirviendo, ¿sí? Y lo metieron ahí, y resulta que el hombre salió vivo, ileso, ¿sí? Y eso fue un espanto para el mismo emperador romano, que la única opción que encontró fue: a este tipo no lo puedo matar, entonces lo voy a mandar a trabajos forzados. Y lo mandó para Patmos, una isla donde precisamente se hacían trabajos forzados, trabajos de esclavitud. Y allí, en ese lugar tan horrendo, es donde recibe la visión celestial, ¿sí? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos capacita para ser testigos. A eso es que hemos sido llamados, mis hermanos. ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Porque estamos en un mundo donde lo que pretende imperar es el pecado, donde lo que pretende imperar es la maldad, donde lo que pretende imperar es la corrupción. Y nosotros somos llamados a ser luminares en medio de este mundo corrupto. ¿Podemos llegar a ser luminares en medio de este mundo corrupto? Claro que sí, pero ¿solo con qué? Solo con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Sin ese poder, mis hermanos, no es posible hacer lo que Jesús hizo. Ahora, cerremos esta reflexión diciendo lo siguiente: si Jesús nos encomendó tremenda tarea, que fue la que Él comenzó, lo hizo, ¿por qué? Porque Él nos dejaría lo que nos capacitaría para hacerlo. Ahora, si Jesús, que comenzó esa tarea tan impresionante,
de generar una buena noticia, de esperanza para la humanidad perdida, y que plantó esa semilla allí en la tierra de Israel, y de ahí se extendería hasta los confines de la tierra, dependió completamente del Espíritu Santo. Nos demostró con su vida que era supremamente importante depender del Espíritu Santo para acabar esa obra con éxito. Pues mis hermanos, yo quiero que hoy salgamos de este lugar pensando muy seriamente en esto. ¿Qué preponderancia le estamos dando al Espíritu Santo y su poder en nuestra vida para hacer aquello que Él nos mandó a hacer? Todo lo que tenga que ver con el mandato de Dios, con el fideicomiso de Dios, con la comisión de Dios a nuestra vida para su reino, solo será posible hacerlo con el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo no solamente viviendo aquí en nosotros, porque yo sé que todos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el sello del Espíritu Santo. No solamente teniéndolo ahí como un huésped tranquilo, pasivo, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo, llenándonos, saturándonos, haciendo que esta copa rebose de ese poder y de esa unción. Amén. ¿Recibimos esta palabra, mis hermanos? Si Jesucristo requería de ese poder, levante su mano en esta noche y diga: Señor, yo también requiero totalmente de este poder tuyo, porque somos sus siervos. Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche podemos decir: somos siervos que queremos ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado. Por tanto, mi hermano, mi hermana, requiera del poder y de la autoridad del Espíritu Santo que habitó en Jesús y que ahora también está en nosotros. Es ahí cuando se cumplen las palabras maravillosas que dijo el apóstol Pablo en una mazmorra romana: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él había entendido el valor del poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Oremos a Dios. Padre Celestial, palabras como estas parecen sencillas, pero tienen que ver con los fundamentos de nuestra fe cristiana. Fundamentos que descuidamos, quizá por posturas novedosas que están apareciendo hoy día, sacadas de algunos textos de la Biblia fuera de su contexto, y que generan comezón de oír y que terminan distrayéndonos de lo verdaderamente fundamental, de lo verdaderamente importante en la fe cristiana. Si hay un fundamento que tenemos que volver, Señor, a priorizar y a darle importancia en nuestra vida, es precisamente el revestimiento del poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo en nosotros, para poder cumplir a cabalidad la tarea que nos has encomendado. Sabemos, Señor, que nuestro propósito aquí en esta tierra no es solamente ser salvos de la ira. De hecho, ya hemos sido salvos de la ira por la gracia de Jesucristo, sino que nuestra tarea es ser hallados fieles en lo que Dios nos ha encomendado a hacer mientras nos lleva al cielo. Y para poder ser hallados fieles en esta tarea, la única manera es dependiendo del poder y de la unción del Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo, por contristarte. Perdónanos, Espíritu Santo, porque en muchas ocasiones y de muchas maneras te hemos contristado. No te hemos dejado obrar, te hemos dejado pasivo en nosotros. Y somos nosotros los que nos activamos y somos nosotros los que hacemos las cosas de Dios a nuestra manera. Pero no vemos los resultados porque estamos enfocados en nuestro propio poder, en nuestros propios deseos, en nuestros propios propósitos. Y no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo, su poder,
su revestimiento se haga eficaz en nosotros. Hoy nos vuelves a recordar que si Jesucristo, el Hijo de Dios, en su humanidad aprendió la obediencia, la dependencia total a su Padre a través del Espíritu Santo para llevar a cabo con excelencia y perfección la obra encomendada de la redención, ¿cuánto más nosotros ahora, que somos sus discípulos y a los que se nos ha delegado también la gran comisión? Esa comisión que no es solamente ir y predicar, sino que también es bautizar a las personas y enseñarles que guarden todas las cosas, sabiendo que un día tú regresarás por nosotros. Señor, esta tarea solamente podremos cumplirla a cabalidad si aprendemos a ser más sensibles al poder del Espíritu Santo, a su guianza, a su sabiduría, a su consejo, a su entendimiento y a su revelación. Oh, amado Dios, ayúdanos y danos la gracia de poder llevar a cabo el consejo de la palabra que hoy nos entregas. Te pedimos que tu palabra hoy desafíe nuestro corazón, desafíe nuestro espíritu a valorar mucho más esa acción poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este espacio que tú nos das y que nos permites para ser edificados, exhortados y consolados en Cristo Jesús. Amén y amén.